Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Gracias, Jesús. Viernes en la presencia de Jesús. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Aleluya. Les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes, donde quiera que usted se encuentre. Que sea ese abrazo del Consolador. Aleluya. La sangre de Cristo que tiene poder. Aleluya. Y en medio de las situaciones que usted pueda estar atravesando, entréguele al Señor toda carga. Si usted se siente alegre, sígase gozando, aleluya, y glorifique el nombre del Señor. Si usted se siente en angustia, aleluya, no tema ni desmaye, porque el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Aleluya. En cada lugar abrace de manera especial a todo aquel que usted pueda tener a su lado. Aleluya. Gracias, Jesús. Y dígale, viernes en la presencia de Jesús. Vamos a escuchar palabra del Señor. Esa palabra que redarguye, esa palabra de liberación, de paz, de sanidad. Aleluya. No importa lo que usted pueda estar atravesando, no importa esa mala noticia que haya llegado a su vida. Glorifique el nombre del Señor. En su palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Gracias, Señor. Es Él el que resucita, aleluya, todo aquello que pueda sentir en su vida. Muchas veces en medio de la semana, amados, nos sentimos cansados, aleluya, las batallas con la familia, todas las situaciones que podemos estar atravesando, pero entreguemos las cargas al Señor y confiemos plenamente que cada día el Señor nos muestra el camino y nos ayuda en medio de cada situación. Si usted se siente en medio de cada situación que está todo bien, que se siente tranquilo, siga glorificando su nombre. No Aleluya. importa cómo estemos, amados, tenemos que adorar al Señor, pero es en las malas donde nuestra adoración tiene que ser de todo corazón, confiando, Gracias, amado. Jesús. Cuando todo va bien, le damos gracias al Señor, claro que sí, pero cuando las cosas no están bien, es ahí donde Santo, glorificamos santo. su poder, su grandeza y nuestra confianza en Él. Él es el que nos levanta, Él conoce nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, mis Santo, amados. santo. De manera especial, estamos aquí en un viernes más en la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora con la hermanita Eda. Gracias, Jesús. Bendiciones, hermanos oyentes. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros en esta bendecida noche. Aleluya. Excusamos a nuestras muñecas, a Edalí y a Kate Ortiz. Aleluya. Las Gracias, chicas, Jesús. al Señor sea la gloria, están en el culto de jóvenes. Gracias, al Jesús. Señor sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gracias, Jesús. Cuando oramos, aleluya, debemos de pedirle al Dios Todopoderoso que nos toque el corazón, el alma. Pedir siempre con fe la mente de Cristo, aleluya. La sanación es parte dolorosa de ese proceso, aleluya, pero somos más que vencedores, aleluya. La vida es maravillosa, aleluya, con todas las cargas, aleluya, como estaba diciendo nuestra hermanita, aleluya. No solamente debemos de adorar al Señor cuando todo va bien, aleluya. Debemos de adorar al Señor, aleluya, y ver lo maravillosa que es la vida, aleluya, aún con situaciones adversas, aleluya. Gracias, Todo Jesús. tiene fecha de caducidad. La enfermedad
se sana Gracias, esa pobreza, aleluya, a través de los problemas económicos, de esas deudas, de esa mala administración, aleluya, de las finanzas, aleluya. No nos van a destruir, no nos van a desenfocar, aleluya. Es cuestión de confiar plenamente en el Señor, aleluya, en tener sabiduría y conocimientos, responsabilidad en la administración de las finanzas. Confiar plenamente que Jehová es nuestro pastor, aleluya, y nada, absolutamente nada nos faltará, aleluya. Él tiene el poder, Él tiene el control. Todas esas situaciones, ¿verdad? Esos problemas económicos tienen fecha de caducidad. Debemos de creerlo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando guardamos el corazón y no permitimos que nada ni nadie, aleluya, nos dañe, nos lastime, porque la palabra poderosa del Señor dice que sobre toda cosa guardemos el corazón, aleluya, porque de él mana la vida. Cuando guardamos el corazón, eso lo dice Proverbios 4, versículo 23, aleluya. Cuando guardamos el corazón, porque de él mana la vida, es bien importante que lo guardemos, aleluya, de toda situación que nos lleva al enojo, a la ira, a la falta de perdón, aleluya. Cuando reprendemos a un burlón, este es otro proverbio, aleluya. Cuando reprendemos a un burlón, recibimos un insulto a cambio, aleluya. Cuando se reprende, ¿verdad?, esa persona insensata. Pero aún cuando corriges al perverso, pues saldrás herido, aleluya. Este versículo está en Proverbios 9, versículo 7, aleluya. Desafortunadamente saldrás herido, aleluya, cuando no se recibe la palabra del Señor, cuando el corazón está endurecido. Por lo tanto, no permitas que ningún hombre, aleluya, alcohólico, violento, maltratante, pasivo, aleluya, y no necesariamente, ¿verdad?, me refiero a solamente al hombre. Hay mujeres, ¿verdad?, que desafortunadamente, aleluya, están, ¿verdad?, atadas a este tipo de emociones negativas, aleluya, y el maltratante pasivo, aleluya, te hiere. Está siendo atacada o atacado por lo que no se ve, porque sabemos, ¿verdad?, la palabra poderosa del Señor dice que cuando se manifiesta esa guerra, que no es contra sangre ni carne, aleluya, sino contra principados, contra huéspedes de las regiones celestes, aleluya. Guardar el corazón. Siempre declaremos, aleluya, la palabra poderosa del Señor, aleluya, y se reprende en el nombre poderoso de Jesucristo todo decreto del infierno. No podemos olvidar que poner límites, aleluya, es un acto de amor propio. Cuando se ponen límites, aleluya, nos amamos, aleluya, nos respetamos a nosotros mismos. Muchas veces le pedimos a Dios, aleluya, que nos permita, aleluya, disfrutar de su palabra, aleluya. Al Señor sea la gloria. En una ocasión, a Él sea toda la gloria y la honra. Pude predicar en referencia a disfrutar su palabra, ¿verdad? Muchas veces podemos disfrutar, como dije anteriormente, de pasadías, de cosas materiales, compartir con la familia, aleluya. Pero sí podemos pedirle al Señor que nos permita disfrutar de su palabra, aleluya. Sentir y tener esa revelación de parte del Señor y que nos conecte, aleluya. Y ese es el objetivo, ¿verdad?, de este viernes en la presencia de Jesús. Que ustedes vayan a sus Biblias, que conozcan, aleluya, los misterios, aleluya, a través de la poderosa palabra, la maravilla que hay en la palabra, porque la palabra dice en Jeremías 33:3, aleluya, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Cuando disfrutamos de esa palabra del Señor y le pedimos revelación, es bien importante, aleluya, que interpretemos no lo que nos convenga a nosotros, sino la voluntad del Señor, aleluya. Estando en la presencia de Jesús, aleluya, suceden cosas maravillosas. Ahora vamos a adorar al Señor.
Gracias, Jesús. Y antes de adorar al Señor, amados, toda petición que usted tenga, puede Santo. escribirlo en el chat del live, amados. Puede escribir toda petición. Santo. Si usted anhela aceptar al Señor como Salvador, también usted puede escribirlo. Aleluya, que vamos a estar orando por usted al final. Aleluya. Vamos a estar orando por cada petición que usted quiera. La que el Señor ponga en su corazón, Gracias, la Jesús. petición, ¿verdad? En un solo cuerpo, en un solo sentir. Usted lo expresa en el chat de que o por qué usted quiere orar, aleluya, y vamos a estar con las peticiones, amados. A Dios sea la gloria. Es un Dios que escucha toda oración, es un Dios que se manifiesta Gracias, Jesús. de manera especial, aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Yo quiero que entendamos algo, amados, Gracias, Jesús. antes de adorar al Señor, y yo quiero compartir esto con ustedes, ¿verdad? El Señor ministraba a mi vida, aleluya, la palabra que voy a llevar hoy, pero el Señor me levantó en la madrugada hablándome la palabra y escuché. Quiero que todos los oyentes en esta hora, aquellos que estén esperando un milagro, aquellos Santo, que santo, estén en su santo, corazón santo. anhelando que algo pase, crean Santo, en el santo. poder de Dios. Él en la madrugada, aleluya, yo lo recibí con mucho amor, lo recibí con ese poder que viene de Dios, que Él es el que se glorifica. Todo poder y gloria es de Él, solamente de Él es la gloria y la honra, aleluya. Pero yo escuché que hablaba a mi corazón la palabra milagros, aleluya, santo, milagros, santo. amados. Tenemos que creer Gracias, en los Señor. milagros, tenemos que creer que Él sigue haciendo cosas maravillosas, aleluya, ¿verdad? Que Él sana, que Él Gracias, liberta, que Él vino a salvar lo perdido. En esta hora ponga su corazón afirmando en ese milagro. Gracias, Si usted está Jesús. orando por un milagro, amados, es creer en ese milagro. Y miren, yo les digo de todo corazón, esa palabra a mí me llenó de una fortaleza, porque Él es el Señor y Él se glorifica en nuestros corazones cuando le creemos, amado. Si estamos pidiendo y le estamos suplicando al Señor que Gracias, tenga Jesús. misericordia, y no importa lo que usted esté pidiendo, amado, usted me puede decir: yo llevo años pidiendo una petición. Mire, crea en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, que es perfecta, amado, que es perfecta, que usted va a ver su milagro. Pero usted tiene que sentir en su corazón y tener la confianza en Cristo Jesús que Él lo hará. A mí me encanta Gracias, cuando Jesús. el Señor habla de esa manera tan hermosa al corazón. Y miren, amado, yo se lo digo afirmando y creyendo. Yo le creo al Todopoderoso. Él es el que levanta. Él es que en medio del... No importa la mala noticia que te haya llegado a tu vida. No importa los diagnósticos. No importa si te quedaste sin trabajo. No importa la adversidad que estés pasando, amado. Cuando tú confías en el Señor, grandes cosas van a pasar a tu vida, amado. Tenemos que confiar en el Señor, porque Él es un Dios milagroso. Ese Dios, ¿verdad? Que hizo aquella pesca milagrosa, que multiplicó los panes y los peces. Ese Dios que sigue haciendo milagros. Tenemos que creer Gracias, en Él. Jesús. El que levanta, amados, levanta al caído. En medio de tu prueba, síguele adorando. No importa la prueba, amado. No importa por dónde estés pasando, qué fuego estás pasando. Sigue adorando al Señor. Sigue llevando su palabra. Aleluya. Es necesario estar en los negocios del Padre, amado. No importa que el enemigo te esté zarandeando. Santo. Sigue adorando a Dios, amado, porque así muchos van a creer, así muchos se van a maravillar del poder de Dios, amados. El enemigo, cuando ve, ¿verdad?, que el enemigo está zarandeando y ve que un adorador se levanta en espíritu y en verdad y sigue clamando y sigue testificando del Señor y hablando de su misericordia, tiene que retroceder, amado. Aleluya. Y en medio de la prueba él se queda en vergüenza, amado. Espérate, pero lo he zarandeado de todos lados y sigue creyendo y sigue confiando. Amados, tenemos que seguir confiando hasta el fin. Gracias, porque Jesús. Él venció y venció para darnos vida eterna, amado. Y el enemigo busca, mire, tocar el campo de batalla
allá. Él busca tratar de saturar, mire, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Gracias, Ese Jesús. corazón a través del Espíritu Santo que sea en fuego. Aviva el fuego que hay en ti, amados. Aleluya. Levántate y resplandece. Vamos a estar adorando al Señor. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a seguir adorando al Señor. Aleluya. Pero, ¿verdad? Antes de continuar, quiero enviar un cordial saludo a la Iglesia del Trueno. Aleluya. Al pastor Joel y a mi compañero, hermano, capellán Juan. Aleluya. De la Gracias, cárcel. Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Ellos ahora se encuentran frente a Xavier. Están impactando, ¿verdad? Al residencial Xavier, aleluya, y que sea la cobertura del Dios Todopoderoso glorificándose. Gracias por la invitación, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Vamos a Jesús. estar adorando al Señor, aleluya. El hermano estaba predicando, ¿verdad? Y en uno de los versículos, aunque un ejército acampe en contra de mí, ¿verdad? No temeremos, amado. Tenemos que estar en estos tiempos con nuestro corazón, aleluya, en medio de la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Aunque un ejército acampe, no podemos temer, amado, aunque se levante lo que se levante. El enemigo no le agrada que usted ore, que usted escudriñe la palabra, que usted esté, ¿verdad?, en medio de ese altar. Miren, amado, yo sentía toda esta semana y he visto confirmaciones de parte de Dios, amado. Tenemos que levantar altar en nuestros hogares de la familia. Santo. Tenemos que orar, tenemos que reunirnos, tenemos que, ¿verdad?, orar todos juntos, amado, Santo, porque el santo. enemigo Gracias, no Jesús. está jugando, está, ¿verdad?, tratando de destruir las familias, amado, y uno que se levante a adorar en espíritu y en verdad, un sacerdote, amado, que se levante, aleluya, hay Gracias, una casa Señor. que se convierte. Tenemos que levantarnos, amados, en los hogares. No podemos dejar que el enemigo siga destruyendo las familias, amado. Santo. Él vino a destruir, se está metiendo por la vida de los niños, amado, y de los jóvenes, amado, y tenemos que clamar jóvenes y niños para Cristo, amado. Aleluya. Él no está Gracias, jugando, Jesús. se está levantando a hacer daño, amado. Estamos viendo atrocidades, amados, y estamos viendo el peligro que muchos niños con su inocencia están viviendo, situaciones tan dolorosas. Amados, también tenemos que orar, ¿verdad? Orar por las leyes, orar, amados, porque en medio de la persecución se necesita. El Señor en la palabra de Dios habló sobre la corrección, amado. Nosotros tenemos que amar, pero tenemos, ¿verdad?, que dirigir a nuestras familias, aleluya. Estamos viendo cómo se están levantando, estamos viendo, ¿verdad?,
La falta de temor a Dios, amado, Misericordia, Señor. como en medio de Sabiduría. situaciones, amado, aún los jóvenes, ¿verdad? Y estoy diciendo esto con mucho amor, tenemos que pelear por nuestros hogares, por nuestras familias, no ser permisivos, amado, no pase lo que pase, aunque ellos vengan con direcciones distintas a tratar de imponernos, aleluya, cosas que son incorrectas y que sabemos que en la palabra dice bien claro, aleluya, que eso no se hace. Nosotros respetamos nuestros hogares y ser, ¿verdad?, en medio de la palabra del Señor, esa corrección. No permitamos, ¿verdad?, que el enemigo quiera saturar. Estamos viendo ese levantamiento, esa persecución, amado, sobre las familias. Esto es algo, ¿verdad?, que vamos a ver los corazones cada día más endurecidos. La falta del temor a Dios, la burla hacia el Señor, amado, y es necesario clamar, y aquellos que no conocen del Señor, Gracias, aleluya, pedirle a Dios, ¿verdad?, un encuentro. Hay gente que yo siento en mi Misericordia, corazón Señor. que están buscando, aleluya, encontrar palabra del Señor. Mire, si usted le pide al Señor de todo corazón, el Señor lo va a ubicar, amado. El Señor lo va a dirigir, el Espíritu Santo lo va a invitar, aleluya, para que usted escuche esa palabra del Señor, para Gracias, que usted se levante y usted en su casa sea la antorcha y la brecha. Tiempos peligrosos, tiempos, amados, donde vamos a ver, ¿verdad?, donde se manifiesta toda la palabra, amados, y necesitamos que se lleve el evangelio hasta los confines de la tierra. No podemos Gracias, seguir Jesús. en el yo lo hago después, yo me convierto después puede ser tarde, amado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra, solo sabe solamente el Señor, mis amados, pero nuestra alma tiene que estar preparada, aleluya, para ese descanso y esa presencia delante del Señor, amado. Dios es bueno, Dios nos alcanza, pero tenemos que buscar de el Señor. Hay mucha opresión sobre la familia, sobre las situaciones. Hay gente perdiendo la esperanza, hay gente en ministerios, amados, hay gente llena de verdad, de aceite, y se han retirado porque han sentido una opresión, no han podido, aleluya, con el ministerio, porque entre hermanos, guerra entre hermanos, celos espirituales. Mire, amado, lo que Dios le dio es para aquellos necesitados. Cuando Jesucristo vino a buscar lo perdido, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Todo lo que usted siente en su corazón, todo lo que usted está guardando en gaveta, yo siento en este tiempo gente que el Señor la está llamando, y gente que ha guardado en gavetas aquello que ha escrito de parte de Dios, aquella prédica, Santo. aquella adoración, Santo. aquello que el Señor le está hablando. Mire, es tiempo, amado, que como solo un cuerpo, un solo sentir, amado, unirnos como iglesia, porque vienen tiempos, amado, donde nos vamos a tener que unir todos, amado, en un solo cuerpo, a llevar esa palabra que es necesaria en los hogares, a llevar esa palabra que es necesaria a aquellos niños, a aquellos jóvenes, esos niños que van creciendo, que van a ser los sacerdotes, a esas niñas, amado, y es necesario que se hable palabra, porque esto va a seguir de mal en peor, amado. Pero cuando tenemos al Señor en el corazón, grandes cosas suceden, aunque un ejército acampe contra mí. Santo, Aleluya. santo. Gracias, Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en mi Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén, amados. Aleluya. Y vamos a la palabra del Señor. Glorioso es el Señor. Toda gloria y honra es del Señor. Vamos a la palabra de Dios en Aleluya. Vamos a Mateos capítulo 8. Aleluya. El versículo del 23 en adelante. Aleluya. Glorioso es el Señor. Y yo le puse por título a esta prédica, amados. Gracias, Jesús. Jesús, calma esta noche tu tempestad, amado. Gracias, aleluya. Esa tempestad que estés viviendo, amados, y yo quiero que entendamos el poder de Dios, este milagro de parte de el Señor, aleluya, mientras el Señor en la madrugada, aleluya, ministraba a mi corazón la palabra milagros. El Señor hablaba a mi corazón porque hay mucha gente viviendo en medio de tempestades, en donde hay un temor, amados, en medio de una tempestad, y yo quiero que entendamos, ¿verdad?, esta historia hermosa. Pero tenemos que comprender que tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas de manera especial, amados, y dejemos que Él calme nuestra vida, nuestra tempestad. En la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, aleluya. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Padre Santo, eres tú tocando cada corazón en esta hora, dando corazón entendido, que sea ese aceite sobre cada alma, que sea esa unción, Padre. Eres tú restaurando, sanando y libertando en esta hora. Gracias, Señor, por ese aceite fresco, Padre. Eres tú glorificándote de manera especial, que mucha gente pueda testificar, Dios, lo que tú harás. Aleluya. Gracias, de manera especial, porque toda gloria y honra es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Santo, alabado amén. Sea su nombre. Amén. Santo y poderoso. Amados, aquí vemos en esta historia, ¿verdad?, cómo narra el evangelista, ¿verdad? Procede ahora. Él nos da algunos ejemplos en estos capítulos, amados, en donde los milagros que Cristo obraba era la curación. Vimos la curación de un leproso, de un paralítico, de una enferma que tenía fiebre. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo él de manera especial se glorificaba. Vemos cómo él libertó, ¿verdad?, a unos endemoniados, amados. Jesús sanó a un paralítico. Y vemos cómo Jesús de manera especial sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. Jesús sanó al siervo de un centurión. Y vemos cómo Jesús, en medio de aquella tempestad, ¿verdad?, se había glorificado. Y
vemos como los que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y él le dijo, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya, alabado sea el poder de Dios. Amado, es el tiempo, ¿verdad?, de creer en las maravillas del Señor. Vimos cómo el Señor hizo el milagro de calmar aquella tempestad, amados, en medio de aquella tempestad, y cómo él, ¿verdad?, posteriormente echa fuera unos demonios. Pero yo quiero que analicemos esto en la palabra. Jesús dormía, es ¿verdad?, el capítulo que dice en la palabra que Jesús en este dado momento, él dormía, pero Jesús confiaba de manera especial en el Padre, amados. Y aquí Jesús quería probar a sus discípulos, amados, y vemos cómo él, ¿verdad?, era tan grande la ola que cubría la barca, y muchas veces en nuestras vidas vamos a sentir que entra una ola gigantesca. Y yo sé, ¿verdad?, que hay gente que ha tenido sueños, y eso yo lo siento en mi corazón, donde han podido ver una ola gigante, ¿verdad? Y podemos entender muchas cosas que ¿verdad?, que el Señor nos interpreta a través de todo esto. Santo. Amado, clamemos por las naciones, clamemos por Puerto Rico, clamemos por aquello, ¿verdad?, los terremotos, los temblores, por toda situación, los tsunamis. Tenemos que orar, ¿verdad? Pero también tenemos que verlo en el área espiritual, cuando una ola gigante quiere arropar, cuando viene una ola que quiere, ¿verdad?, perturbar, y en medio de la barca tenemos que entender que si Cristo Jesús es el que está guiando tu barca, tú no te hundes. Alabado sea el nombre de Dios. Él te deja a flote en medio de cada situación, y Él es el que te cubre. Dice bien claro, ¿verdad?, que se levantó en el mar una tempestad. Los discípulos estaban acostumbrados, amado, a estar en medio del mar, en medio de situaciones difíciles. Muchos de ellos, ¿verdad?, eran pescadores, y podemos ver que ellos tenían un conocimiento bastante profundo del mar. Vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, mientras Él estuvo haciendo los milagros de los panes y los peces, ¿verdad?, en un dado momento Jesús a veces quería irse a la orilla y se apartaba a orar, amados. Pero en este momento, amados, podemos ver cómo Jesús, viendo, ¿verdad?, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y muchas veces Jesucristo, ¿verdad?, enviaba a pasar al otro lado, con sus discípulos estaban con él, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar esa tempestad. Pero a mí me gusta cómo Jesús dormía, amados. Y mientras Jesús dormía, yo quiero que entendamos que dice bien claro, había una calma en Jesucristo, había una dependencia. Y yo quiero que entendamos esto espiritualmente. Si Jesucristo estaba durmiendo en medio de esa barca, y viene esa gran ola, ¿verdad?, que estaba cubriendo la barca, y Jesús seguía durmiendo, hay una confianza entre el Padre. Y yo quiero que entendamos que cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones, hay esa completa seguridad que el Espíritu Santo Señor. es el que nos dirige. Gracias, y que Señor. es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie Santo, llega al Padre santo. si no es por el Hijo. Toda gloria y Santo, honra. santo. Aleluya. Pero tenemos al Consolador que está con nosotros en medio de cada situación. En la palabra dice claramente, y quiero que analicemos esto y estudiemos esto de manera especial, que Jesucristo dormía, amados. Y los discípulos, ¿verdad?, que muchas veces en nuestras vidas, aleluya, solo los que están, ¿verdad?, dispuestos a creer en esa confianza en Cristo, a estar completamente afirmados en medio de los peligros y las dificultades, amados. Solo aquellos que estamos dispuestos a Santo. entrar en esa barca con Cristo, amados, y estamos en medio de nuestro llamado en nuestras vidas. Y quiero hablarle a la iglesia, pero también quiero hablarle a aquellos que todavía no le sirven al Señor, amado. Santo. Cuando nosotros estamos dispuestos a entrar con Jesús y a entrar ¿verdad?, estar dispuestos a llevar el evangelio con Cristo, tenemos que prepararnos, amados, en medio de los peligros y las dificultades, porque al enemigo no le va a gustar, amado. Y entonces tenemos Santo. que estar en el verdadero, ¿verdad?, ser el verdadero discípulo que
que en medio de la prueba, que en medio de que le hallamos, amado, en medio de las dificultades, aquí los discípulos tenían que entender algo, que en medio del descanso que Jesús tenía mientras Jesús dormía, ellos vinieron, ¿verdad?, sus discípulos, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Qué lindo que Jesús estaba ahí en la barca, amado, pero no nos podemos sentir solos. Yo quiero que entendamos este misterio hermoso y poderoso de parte del Señor. Quienes desean, aleluya, descansar, ¿verdad?, con Jesús, debemos seguirle, amados, y ser en medio de las pruebas y dejar que el Señor defienda nuestra causa, que nos lleve, ¿verdad? Y que en medio de la situación difícil nosotros sabemos que tenemos que tener plena confianza. El peligro y la ansiedad tenemos que entregársela al Señor. Yo quiero que entendamos que los discípulos aquí, y qué lindo que lo tenían cerquita, estaba durmiendo, y a mí me gusta como los discípulos fueron, ¿verdad?, como niños, que hace un niño cuando está en peligro, ¿verdad?, llama a algún adulto, mami, papi, casi siempre, ¿verdad?, el enfoque de mamá y papá, que estamos llamados, ¿verdad?, a cuidar a nuestros hijos, amarlos en medio del peligro. Un niño discierne: estoy en peligro, espérate, voy a donde mamá, voy a donde papá. Y aquí podemos entender que el Señor es todo en cobertura. Jesucristo, ¿verdad?, a mí me gusta como los discípulos, ellos actuaron en medio del peligro, en medio de la ansiedad que entró a sus vidas, amado. Pero yo quiero que comprendamos esto, como el Señor, ¿verdad?, le enseña a los discípulos que entendieran un mensaje claro. Jesús está descansando, amados, y dice bien claro que dormía. Él dormía, amados, estaba durmiendo, ¿verdad? Él estaba en ese sueño, en ese descanso, confiando en el Padre, mientras que ya los discípulos estaban, ¿verdad?, sintiendo la ansiedad, el peligro, y estaban en medio de la ansiedad, y ellos claman, amados. Muchas veces vamos a clamar en nuestra vida: Jesús, ten misericordia de mí. Santo. Sálvanos, aleluya, Santo. sálvanos. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas, amado. Muchas veces en nuestro caminar vamos a sentir ese clamor que hicieron los discípulos, ¿verdad?, mientras Jesús dormía. Espérate, nosotros entendemos, pero yo quiero que entendamos algo, amado. El maestro estaba descansando, pero los discípulos aquí, en medio de la prueba, amados, empezaron a sentir que la ola iba a cubrir la barca. Espérate un momento, esto nos va a ahogar. Señor, sálvanos que perecemos. Aleluya. Santo. Amados, muchas veces en el camino podemos sentir en medio del caminar, ¿verdad?, y que podemos estar sintiendo que necesitamos que nos saque de ese hoyo. Y muchas veces, amados, cuando usted sienta que usted perece de manera emocional, espiritual y hasta física, entienda algo de parte de Dios. Y esto ministró a mi corazón de manera especial. Wow, qué milagroso tú eres, Santo. amado. Esto fue un milagro hermoso de parte de Jesucristo, ¿verdad? Como Jesús le dice, yo quiero que entendamos esto. Miren la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, y vamos a analizar lo espiritual. ¿Cuántas veces podemos sentir: Señor, sálvanos, aleluya, sálvanos en la situación, sálvame en medio de esta tempestad que estoy viviendo, este diagnóstico, esta situación en mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi finanza? Estoy en una situación que necesito que adentres. Pero mira cómo Jesús le recuerda a sus discípulos Gracias, Señor, que Él está en el control, amado, que está ahí, que su amor y su misericordia está. Y a mí me gusta como ellos, como niños pequeños, mientras dormía, ¿verdad?, sus discípulos, y le despertaron, amados, lo despertaron mientras Él dormía. Y yo quiero que entendamos, aleluya, gloria y honra al Señor. El que nunca duerme, amados, es el que vela por nosotros. Gracias, Señor. El león de la tribu de Judá, mientras el enemigo está buscando a quien devorar, a quien destruir, cuando nosotros nos levantamos, amado, clamando, creyendo que Él hará, que Él va a hacer ese milagro que tú estás pidiendo, que Él va a restaurar tu familia. Pero miren, amados, tenemos que entender algo, y yo quiero que comprendamos esto, cómo el amor y la misericordia de Jesús le hace comprender a sus discípulos. Él les dijo: ¿por qué teméis? Ah, qué lindo cuando Santo. Él te confronta y te dice: hombres de poca fe. No le dijo que no tienen fe, amado, de poca. Pero yo quiero que entendamos algo.
esa fe, ¿verdad? Como ese granito de mostaza va Aleluya. creciendo en tu vida. Pero Él le dijo, no teman. ¿Cuántas veces el Señor en la palabra nos dice que no temamos? Santo. Hombres de poca fe. Él le confronta el corazón. Estoy aquí, pero si yo no estuviese aquí, yo quiero que entendamos, es necesario que yo me vaya, porque yo dejaré con ustedes el Consolador Gracias, Espíritu Santo. hasta el fin. Gracias, Señor. Se queda con ustedes el Consolador. Gracias. No temas, se está moviendo tu arca. Se levantó esa ola gigante y esa tempestad está fuerte. No temas. ¿Por qué tú temes? Hombres de poca fe. Ellos le despertaban, mira que perecemos, mira Jesús, ayúdanos. Y le despertaron mientras él descansaba y confiaba en el Padre. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Yo estoy durmiendo. Miren, mis amados, yo quiero que entendamos esto. Y esto el Señor me lo Aleluya. reveló a mi corazón y me hizo ponerlo por práctica. Cuando vayas a descansar, amado, entrégale tus cargas al Señor. En paz me acostaré. No te acuestes analizando que mañana, que me espera esto, que me espera lo otro, que aquello, que este problema que tengo, que esta adversidad. Mira, amado, entrégale hasta ese dolorcito que tengas mínimo, hasta la más mínima dolencia. Así, mire, hermano, lo que sea, con todo respeto, pero a veces hasta un uñero duele y molesta a la hora de descansar, amado. Y yo quiero que lo Santo. entendamos. Todo Santo. aquello que nos aqueje a nuestra vida, Santo. se lo entregamos, porque cada día tiene su propio mal. Aleluya. Cada día tiene su propio afán, amado. Y por eso Él nos dice Santo. en la palabra que no nos afanemos. Entréguele. Mire, yo quiero acostarme en paz, amado. Tanta gente sufriendo de desvelo, de depresión, empieza la taquicardia, la ansiedad. Empieza, Santo. no puedo dormir, ese desvelo que a la hora, miren, amados, de una u otra manera afecta el cerebro. Empieza esa angustia. ¿Para qué nos angustiamos, amados, si cuando el Señor toca nuestras vidas, amados? Mire, y yo le digo esto y se lo digo por experiencia propia. Yo aprendí a entender, te entrego Gracias, todo y me voy a quedar en, mire, yo pongo mi mente y eso lo hace el Señor. Déjeme decírselo, amado, pero tenemos que practicarlo. Es como decirte, la pongo en blanco. Acuéstate, descansa, mire, Santo. amado, Gracias, acuéstese Jesús. relajado pensando que el Señor está obrando. No se ponga a pensar, a analizar, tengo el carro dañado, tengo esto, tengo las dolencias, tengo aquello, tengo lo... Mire, amado, ponga en su cabeza la mente de Cristo. Llévame a descansar. Mire, clámelo, amado. No puedo dormir, te entrego mi angustia, dame descansar, que yo no me despierte, aleluya, porque al otro día Él le renueva la fuerza. Gracias, Grandes Jesús. son sus misericordias cada día, dice la palabra del Aleluya. Señor. Y qué lindo, ¿verdad? Como Él le dice Gracias, a Jesús. los discípulos, hombres de poca fe. Y entonces Él se levantó. Y yo quiero que entendamos que cuando Jesús se levanta, mire, Jesús cuando estaba durmiendo, mientras ellos estaban en medio de la angustia, y nosotros como humanos tenemos que entender, amados, que muchas veces vamos a atravesar, pero Él nos enseña en medio de la tempestad, ¿verdad? Esa tempestad era para glorificar su nombre. Gracias, Esa Jesús. tempestad era para ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y vemos como en el caso Cristo quería mostrarle que cuando atraviesan situaciones, aleluya, debemos esperar, ¿verdad? En medio de los viajes que llevamos en nuestra vida, amados. Ellos iban en la barca y ellos iban en medio de un viaje y nos tenemos que adentrar en la barca de Jesucristo, amado. Y mientras Él dormía, tener la plenitud de la confianza en el Señor. Pero esto que le pasó a los discípulos, cuando Él dice no teman, muchas veces en el caminar, amados, aún los cristianos comenzamos a sentir en medio de la prueba y no le podemos dar lugar al enemigo que te susurre, te está pasando esto, te está pasando lo otro, ¿qué más te va a pasar? Porque ¿sabes qué? Que cuando usted le muestra que usted está en medio de la prueba adorando a Dios, usted sigue afirmando el poder de Dios, usted sigue glorificando a Dios, usted sigue creyendo en Dios, amado, Él se queda en vergüenza. Espérate, pero ¿cómo hago para que se
caiga. El enemigo siempre va a buscar cómo dejarte caer, amado. Que le entre una depresión, que le entre una ansiedad que no pueda con ella. Allí los discípulos, en medio de esa ola gigante, y muchas olas, amados, vienen con agua sucia. Y con esa agua para tratar, porque todo lo que viene del enemigo es apestoso y quiero que entendamos, amados, los demonios, Satanás, todo es apestoso, todo es, ¿verdad? Con coraje, con odio, toda manifestación, ¿verdad? De podedumbre. Y en medio de cada situación tenemos que reprender, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aquella tempestad que quiere para tu vida destruirte, amado. Aquella ola gigante que quiere destruir tu vida. Qué grandes cosas hubo en esa gran tempestad sobre el mar. Un gran peligro. Eran unas olas altas, amado. Muchas veces vamos a correr peligro en nuestra vida. Y nosotros, yo quiero que entendamos esto, mis amados. En este mundo en que vivimos y como están las cosas, nosotros podemos correr peligro en cualquier lugar, amado. En cualquier lugar, amado. Y tenemos que entender que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Envía ángeles, amados, con espadas desenvainadas. Él se glorifica, Señor, de manera especial. Él hace cosas maravillosas cuando hay una adoración y alabanza. Aleluya, Él nos cubre. Pero yo quiero que entendamos que han pasado muchas situaciones de gente inocente, amado. Accidentes, situaciones, alguien que menos se esperaba, amados, algo triste, una bala perdida, una situación, ¿verdad? Dolorosa. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro cuerpo, alma y espíritu ante la presencia de Dios por esas olas altas y peligrosas que vienen a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener preparada nuestra alma, amado. Que el enemigo, no, ¿verdad? Como Jesús le dijo a aquel rico, le dijo, si esta noche vienen a llevarse tu alma, aleluya, no seamos necios, amado. Prepara tu alma en todo momento, amado. En todo momento tenemos que glorificar el nombre del Señor. Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Cuando nosotros estamos llevando palabra del Señor, nosotros estamos lidiando, aleluya, porque nuestra lucha no será contra carne ni sangre, amado. Va a ser con principados, con huéspedes de maldad. Y yo quiero que entendamos este mensaje. Hay enviados para ocasionar accidentes, para que hay muchos enviados para muchas situaciones, amado, en donde todos estos rasgos de potestades malignas, amado, son enviadas para destruir. Tenemos que entender que están las cosas maravillosas de un Dios poderoso, pero también este mundo, amado, quiere dominarlo Satanás y sus demonios. Santo. Quiero que entendamos que sí, amados, es real, que toda manifestación, aquel que se deja, amado, usar por las cosas que son de Satanás, lamentablemente tenemos que comprender que la palabra nos enseña, amados, a amar a Dios, un Dios celoso, un Dios que nos ama, amado, y tenemos que dejar, ¿verdad? Si es por ignorancia, con mucho amor, y esto yo lo digo con mucho respeto, amando, ¿verdad? Amando las almas, amado. Dejar de caminar con lo que el enemigo quiere presentarte, amado. Al Señor no le agradan, ¿verdad? Ni la brujería, ni la hechicería, ni todo este tipo de cosas, amado. Todo aquello que desagrada al Señor, todo aquello que no fue creación de Dios, amado, que Él no le dio la autoridad, amado. Yo quiero que entendamos que si lo dice y se manifiesta en la palabra, al igual que la idolatría, amado, tenemos que respetar. Hay mucha doctrina en todos estos tiempos, ¿verdad? Hay muchas, amados, doctrinas de hombre, pero nosotros, ¿sabes cómo nosotros no nos dejamos llevar de los falsos profetas, de los engañadores que se levantarán en estos tiempos, amados? Cuando le pedimos al Espíritu Santo, enséñame la palabra de Dios y enséñame a vivirla por obra, enséñame a escudriñarla, enséñame a entenderla. Gracias, amado, Señor. Y se lo dice, y lo digo con mucho amor, amados, y con mucho verdad, respeto, y le pido tanto a tantas personas, verdad, que han sido tradiciones generacionales, amados, que se rompan esas cadenas en donde hay tantas sentencias, amados, tanta maldición, que tenemos que comprender que el enemigo quiere seguir devorando, pero si no hay alguien que se levante en la brecha y crea que se reprende por la sangre de Cristo, en autoridad de Cristo Jesús, amado, todo esto sigue de generación en generación, amados. Tenemos que entender que el Señor está llamando a libertad, amados, y lo dice bien claro la palabra
palabra del Señor. Tenemos que ser cuidadosos. Por su gracia somos salvos, amados, pero no nos aprovechemos de la gracia. Hay gente que siempre, ¿verdad?, le pone como excusa para quiero seguir pecando porque es la gracia del Señor, amado. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Quiero que comprendamos, el altar del Señor se respeta, mis amados. Tenemos que ordenar nuestra casa. Gracias. Ordena tu casa, como le dijo Ezequías, un hombre que era, ¿verdad?, un servidor del Señor. Él nos envía a escurriñar nuestros corazones y a ver cómo nos vemos delante de Dios. Mire, usted mismo, usted puede sentir en su corazón y usted con Dios, ¿verdad?, en lo íntimo, en lo oculto. Padre, yo sé que esto no te gusta, arranca lo que no te gusta de mí, trabaja Santo. en mi corazón, hazme como tú anhelas, Padre Santo, transforma mi vida. El Señor restaura, el Señor cambia nuestra Aleluya, vida, pero gracias. nosotros no podemos, amados, después que el Señor nos rescata del mundo, seguir, ¿verdad?, poniendo de excusa y seguimos, ¿verdad? Hay gente oculta aún en el evangelio. Yo quiero que entendamos esto, aún en el evangelio, no, porque está bien, porque pues yo puedo irme de un ratito y me doy como 10 y no pasa nada, yo sigo siendo, ¿verdad? Y sigo, miren, amado, voy y me emborracho y hago lo que quiera, y cuando llego a casa tengo un mal genio, pero es que yo soy así, el Señor me está, ¿verdad?, me conoce. No, mis amados, el Señor quiere transformar su vida para que aquellas cosas viejas ya pasen. El Señor quiere transformar su vida para darle una vida en mansedumbre, porque son los dones del Espíritu Santo, amado. Esos dones del Espíritu Santo se tienen que desarrollar en nuestras vidas. Hay mucho, y mire, y yo siento esto de parte del Señor, amado, hay mucho misterio y muchas cosas ocultas, y el Señor es un Dios que todo lo ve. Él no puede ser burlado, amado. Usted puede aparentar una cosa, aleluya, pero el Señor todo lo escurriña. El Señor te confronta, amados, y yo quiero que entendamos esto. Muchas veces, aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, ¿verdad?, de sentir, el Señor confronta tu vida y te sientes en justicia, te sientes justo, no hay ni uno, amados, pero Él te va a confrontar a tu corazón. Yo estoy Santo. dentro de ti, yo estoy trabajando contigo. ¿Crees que hiciste lo correcto? Amados, cuando el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón, va cambiando tu mente y tu corazón, amado, y esa obra que Él comenzó se va a perfeccionar. Y yo quiero que comprendamos que Jesús quería que los discípulos comprendieran que Él está en medio de las situaciones. Gracias, Tú estás Señor. esperando un milagro. Miren, mis amados, mire cómo nosotros esperamos los milagros, y esto yo lo he vivido como testimonio en mi vida, y es tan hermoso de parte del Señor. El Señor me enseñó que si yo estoy esperando algo de parte de Dios conforme a su voluntad, comencemos a agradecerle desde antes de ver el milagro. Gracias. Y Santo. afirmamos a nuestros corazones, gracias, papá. Ay, mire, le voy a decir una cosa, pero estoy esperando algo, pero eso no fue lo que me dio. Miren, amado, Él conoce lo que usted necesita. Si usted está pidiendo algo y conforme a la voluntad, Él sabe que eso que usted está pidiendo a usted no le va a ayudar y no es de edificación, y lo que le va a traer es problema. Miren, mis amados, créame que eso no se lo va a dar, pero Él conoce su corazón. Deleítate en mí, porque Él conoce esas peticiones, amado. Y conforme a las riquezas en gloria y conforme a su voluntad, Él te va a llevar. Espérate, ella me está pidiendo esto. Es como un niño cuando está pidiendo esto, pero espérate, en este momento yo no se lo puedo dar, porque esto es lo que tenemos que entender de parte de papá. Y muchas veces los padres cometen el error. El niño se queda llorando, hace la pejeta, se tiró en el piso. Te dije que no, pero termina comprándoselo porque el muchacho se tiró en el piso, porque el muchacho, y hoy en día los muchachitos hasta alzan las manos chiquititos. Amados, tenemos que entender que si es no, es no. Así es papá con nosotros. Si aquello nos va a dejar caer, Él te va a decir que no. Pero saben que en medio del quebranto y en medio del corazoncito humilde, mira, Dios, yo quiero esto, pero es por esto, Él te va a llevar al conocimiento. No te lo di porque te quiero dar algo mejor. No te di eso que me estabas pidiendo, pero yo sé lo que tú tienes necesidad. Yo sé lo que tú estás clamando. Gracias, Cuando Señor. nosotros pedimos un milagro, tenemos que creer en que eso va a estar hecho conforme a su voluntad, porque Él te va a dar lo necesario. A mí me gusta predicar de esto. Esto es un tema fuerte, amado, pero esto es un tema que tenemos que comprender. Aún en el proceso del hecho de muerte, Él es soberano y Él hace como Él quiere, mis amados. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová quiere, el Señor quiere que tú veas tu milagro de sanidad,
tú vas a ver ese milagro de sanidad. Pero muchas veces vamos a ser levantados en Cristo Jesús. Y cuando estemos durmiendo, amados, en medio de ese descansar, el Señor sabe la hora y el momento de cada persona, pero Él conoce tu necesidad. Él conoce en medio del quebranto a tus seres amados, la fortaleza a sus seres queridos. Y a esto yo le hablo a aquellas personas que están, ¿verdad?, cuidando a aquellos familiares que están atravesando una pena, que hay un familiar que está en lecho de muerte. Mire, amado, hasta el final vamos a creer que el Señor se glorifique, pero el Señor va a dar a nuestro corazón, en medio de la necesidad que tengamos, el consuelo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la muerte, amado. El Santo. que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Porque en medio del quebranto y en medio del dolor, el Señor se glorifica de manera especial, dando el consuelo. Y hubo gran bonanza a los vientos, ¿verdad? Hizo gran bonanza porque Él reprendió. Yo quiero que entendamos esto y vamos a las oraciones, amado, terminando la predicación, y que usted se lleve en su corazón la maravilla. Muchos se maravillaron, amado, qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Yo quiero que comprendamos esto, amado. Y miren esta enseñanza que es grande. Si Él les reprendió a los vientos y el mar y los vientos le obedecen, ¿qué no puede hacer el Señor en nuestras vidas? Gracias. El creador de todo, amado. El Gracias, que nos Señor. creó. Gracias, Jesús. Aquel que le confiesa como Salvador es hijo de Dios. Pero todo Él lo creó. ¿Qué no puede hacer el Señor? Si la tempestad le obedeció. Si los discípulos, wow, pero ¿qué es esto? Amados, ¿qué le enseñó Jesús en ese momento? Gracias, Jesús. Yo reprendí la tempestad, así que yo reprendo en esta hora todo aquello en el nombre poderoso de Jesús que se te esté levantando. Aquella hora Gracias, de Jesús. peligro, aquello que te esté haciendo daño, amado, no importa la prueba, vuelvo y repito, no importa la prueba, el Señor toca cuerpo, toca corazones, toca alma, toca espíritu, pero mire, confíe en ese que los vientos y el mar le obedecen. Maravíllese de las cosas del Señor, Gracias, amado. Señor. Gracias, Y yo quiero gracias. que usted crea, y cuando usted crea, mire, amado, que usted reciba lo que usted va a recibir de Aleluya. parte de Dios, usted se lo testifique a otro. No se quede con eso, amado. Recibí por algo de gracia. parte de Dios. No conocía a Dios. Wow, qué maravilloso es ese Dios que yo no conocía. Mire, no se quede con eso por dentro, amado, porque así Por seguimos gracia. llevando el evangelio Por hasta los gracia, confines de la Señor. tierra. Gracias, Señor. Hable lo que tenga que hablar, amado. Hay gente con visiones, revelaciones. Hay gente con sueños. Hay gente que el Señor está llamando. Mire, amado, no se deje engañar que si la espiritista, que si parece que tengo, ay, que soy mesa, que soy blanca, que si aquel. Mire, amado, Dios le está hablando. Pídale perdón al Señor por los pecados, pero póngase a hablar palabra de Dios. El Señor le está hablando a corazón, y yo sé que hay gente aquí que me está escuchando, que el Señor está poniendo en su corazón palabras de sanidades, palabras de Santo. restauración. Ora por tus hijos. Santo, Vete a santo. llorar y a clamar por tus hijos. Atrévete a levantarte en Gracias, brecha. Jesús. No dejes que el enemigo te engañe, amado. Hay un Dios poderoso, no que si yo le entrego esta situación, yo voy a hablar con fulano, con el que está allá en la esquina, que me va a ayudar con la pistola y con aquello y con lo otro. Quiero que entendamos que el Dios todopoderoso es el Dios que todo lo puede, amado. Jehová Sabaoth. Entréguele cada situación al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a las peticiones. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Gracias, por Jesús. la poderosa palabra. Tenemos a Martín Rivera, pide oración por el evangelista José Díaz, está recluido Gracias, en un Jesús. hospital. Tenemos Santo. a Margarita Rodríguez por la Santo. paz mundial. Pide la oración por hijos, por todos los que convalecen en un hospital o sus hogares. Santo, María santo. Torres Colón pide la oración por la familia Ravelo Torres, por sus nietos y por un proceso. Samuel Gracias, Cruz Jesús. pide
misericordia por Puerto Rico, Aleluya. por los hogares, por la salud mental de muchas personas y por fortaleza. Tenemos a Margarita Santiago, pide la oración por compañero. Su nombre es Hermes. Aleluya. Gracias, Tenemos otra petición de oración por salud de parte de González Collazo, y Jacqueline García Pagán también pide la oración por Gracias, salud. Jesús. Vamos a orar, aleluya. Llegue esta oración, Padre Santo, Padre bueno, a tu presencia. Permite, Jesús. Señor, que todo aquellos, aleluya, que sienten tristeza en esta noche, Señor, puedan sentir gozo, como dice tu palabra. Alabado Te sea el pedimos nombre de Dios. que se pueda cumplir, aleluya, en los corazones, aleluya, porque eso lo dice tu poderosa palabra, que se cumple ese segundo mandamiento, aleluya, Gracias, Jesús. de amarte, aleluya, y amar al prójimo como a sí mismo. Así se resume el segundo mandamiento, Señor. Tú eres nuestro Dios, enséñanos a hacer tu voluntad, Padre, y que tu buen espíritu nos guíe por caminos rectos, Señor. Te pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero, Señor. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora a esta hora se va todo ataque de pánico, Señor, toda frustración, toda depresión, oh Padre, toda angustia en medio de un proceso, Señor. Ten misericordia, Señor. Ministra sanidad, purifica los cuerpos, Señor. Sana a los quebrantados de corazón, Señor. Quebranta malicia, Señor. Quebranta malicia. Protege, fortalece, consuela, Señor. Bendice, Padre amado, a ese evangelista, Señor. Unge su cuerpo, aleluya. Todos aquellos que se encuentran a esta hora, Padre Santo, en un hospital, en los hogares, enfermos, encamados, Señor. Unge esos cuerpos con aceite fresco, Señor. Todos aquellos que convalecen, Señor. Oh Padre Santo, todos aquellos que piden ayuda, Señor, para los familiares, todos aquellos que interceden por compañeros de trabajo, por familiares. Padre, escucha los anhelos de su corazón, escucha las peticiones. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el nombre. Y amado, voy a estar haciendo el llamado en esta hora. Glorioso es el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Sí, de manera especial, amados, voy a estar incluyendo, ¿verdad?, en la oración a todas las madres. Gracias, Dios mío, Jesús. hay madres de crianza, amados, aleluya. Ese milagro y esa bendición de criar. Alabado sea el nombre, y que sea, ¿verdad?, de gratitud con su familia, y que sea el Señor en cada familia, dándole sabiduría y dándole, ¿verdad?, ese abrazo y ese consuelo a cada madre, aleluya, para poder seguir sacando a sus hijos adelante de manera especial. Gracias, Padre Jesús. Santo y Padre bueno, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Dios mío, Señor. Santo. Te acepto como mi único Salvador, aleluya. Escribe mi nombre en Gracias, el libro Jesús. de la vida. Ya no quiero ser igual, aleluya. Te acepto en mi vida. Ven, Señor, y transforma mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora te pido, Dios mío, que aquellas mujeres, Padre, Bendícelo, aquellas mujeres Señor. que están dando a luz, Padre, eres tú, Señor, en los Bendícelo, hospitales, Señor. dándole la fuerza, la fortaleza, Padre Santo, aleluya, porque en medio del llanto después viene la sonrisa y después viene ese gozo hermoso, aleluya. Santo. Eres tú fortaleciendo cada madre en esta hora, Padre, dándole fortaleza, dándole sabiduría, dándole esas fuerzas nuevas, Padre. Hay muchas madres criando sus hijos solas. Eres tú, Padre Santo, dándole, Padre Santo, de aquella necesidad que ellas puedan tener, que sientan, Señor, que tú eres el que suple, que nada le va Gracias. a faltar a sus Jehová hijos, a Jireh. su familia, Padre. Que en medio que ellas puedan estar llorando porque tienen una necesidad, Dios mío, vean al hacedor. Tú eres nuestro Gracias, marido, Señor. nuestro hacedor. Tú eres Gracias, un Dios Señor. de provisión, un Dios de misericordia. Padre, te Espíritu pido de Santo. manera especial que arropes a todo Puerto Rico, a todas las Santo. almas que te necesitan, a Gracias, todos los Jesús. quebrantados de corazón, a todos aquellos que Jesús. necesitan un abrazo. Padre, y siento de manera especial a aquellos que han tenido la pérdida de su madre, que seas tú, porque dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejasen,
Santo. yo te recogeré. Gracias, Abrázalos de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. Jesús. Gracias, Jesús. Amén.